La arqueología nos ofrece una ventana fascinante al mundo de Jesús de Nazaret, revelando el contexto físico y cultural en el que vivió. Aunque no se han encontrado restos materiales directos de Jesús, los hallazgos confirman la precisión histórica de los evangelios. Un ejemplo crucial es la inscripción de Poncio Pilato, descubierta en 1961 en Cesarea Marítima. Este bloque de piedra caliza de 82 por 68 centímetros confirma a Pilato como prefecto de Judea, corroborando su rol en el juicio de Jesús. Otro hito fue el osario de Caifás, hallado en 1990 en una cueva de Jerusalén. Esta caja de piedra caliza, con la inscripción aramea Yosef Bar Cayafa, contenía los huesos del sumo sacerdote que presidió el juicio contra Jesús. Estos descubrimientos de Pilato y Caifás refuerzan la historicidad del contexto bíblico, atestiguando la existencia de figuras clave. La arqueología también ha confirmado aspectos geográficos, como la piscina de Betesda en Jerusalén, excavada entre 1956 y 1964, reveló un complejo de 2 piscinas con 5 pórticos, tal como lo describe el Evangelio de Juan. Este hallazgo disipó dudas sobre la fiabilidad topográfica del cuarto evangelio, demostrando que el lugar era real. Recientemente, en abril de 2025, se hallaron restos de un antiguo jardín bajo la Basílica del Santo Sepulcro. Estos restos de olivos y vides de más de 2000 años refuerzan el relato de Juan sobre un jardín con tumbas cerca del Calvario. La directora de las excavaciones, Francesca Romana Stasolla, destacó cómo estos hallazgos confirman la precisión del Evangelio de Juan. En Galilea, una sequía en 1986 reveló la barca de Jesús en el mar de Galilea, datada entre el 40 a.C. y el 50 después de Cristo. Esta embarcación de 8.27 metros de largo es similar a las usadas por Jesús y sus discípulos, ofreciendo una visión tangible de su ministerio. Otro descubrimiento importante fue una vivienda del siglo I en Nazaret, la aldea de la infancia de Jesús. Esto confirmó que Nazaret era una aldea habitada en ese periodo, disipando especulaciones escépticas sobre su existencia. En Magdala, hogar de María Magdalena, se descubrió en 2009 una sinagoga del siglo I con la notable Piedra de Magdala. Esta piedra tallada con símbolos del Templo de Jerusalén nos permite imaginar el entorno donde Jesús pudo haber enseñado. La arqueología funeraria también ha aportado datos cruciales, como el osario de Yehohanán, un hombre crucificado en el siglo I. Descubierto en 1968, su talón aún conservaba un clavo de crucifixión, la primera evidencia osteológica directa de la crucifixión romana. Este hallazgo confirmó que a las víctimas se les podía dar sepultura, coincidiendo con el relato de José de Arimatea. En síntesis, los hallazgos arqueológicos han enriquecido enormemente nuestra comprensión del mundo de Jesús. Confirman la existencia de autoridades como Pilato y Caifás y revelan cómo eran las aldeas y ciudades donde Jesús predicó. La arqueología actúa como una línea de evidencia complementaria, situando a Jesús firmemente en el contexto judío del Segundo Templo. La ausencia de refutaciones contemporáneas a los evangelios es un argumento clave para la historicidad de Jesucristo. Los evangelios se escribieron entre el 60 y el 90 después de Cristo, cuando aún vivían testigos oculares o sus sucesores inmediatos. No existen documentos judíos o romanos del siglo I o II que contradigan los hechos narrados, como el nacimiento de Jesús en Belén o su crucifixión bajo Pilato. Si los evangelistas hubieran fabricado la historia, habrían enfrentado el rechazo público en lugar de ganar miles de conversos. Historiadores como Flavio Josefo y Tácito reconocen la existencia de Jesús y su ejecución bajo Poncio Pilato. Tácito, en sus anales, confirma que Cristo fue ejecutado por Pilato durante el reinado de Tiberio. Suetonio menciona disturbios en Roma por Chresto y la persecución de cristianos por Nerón. Plinio el Joven describe a los cristianos adorando a Cristo como a un dios, negándose a maldecirlo incluso bajo pena de muerte. El Talmud, aunque hostil, confirma la existencia de Jesús, sus milagros y que sus discípulos curaban en su nombre. Ningún historiador serio duda de la existencia de Jesús ni de su crucifixión bajo Pilato, un hecho axiomático como el de Julio César. Las fuentes cristianas y no cristianas coinciden en los hechos básicos, reforzando la credibilidad de los evangelios.
Si nos preguntamos qué tan fidedignos son los evangelios en cuanto a su texto, la ciencia de la crítica textual nos ofrece datos impresionantes. Los evangelios se encuentran entre los textos antiguos mejor preservados y documentados en cuanto a manuscritos. Disponemos de un número extraordinario de copias antiguas parciales o completas. La evidencia manuscrita a favor del Nuevo Testamento es extraordinaria, con casi 25.000 manuscritos antiguos descubiertos, de los cuales al menos 5.600 son copias y fragmentos en el griego original. Algunos fragmentos de evangelios datan del principio del siglo II, apenas unas pocas décadas después de que los originales fueron escritos, lo cual es asombrosamente temprano. Por ejemplo, el papiro Rylands P52 se suele datar hacia el año 125 después de Cristo, apenas 30 o 40 años después de que Juan escribiera su evangelio. Tenemos también papiros como el papiro Bodmer 14-15, que contiene grandes porciones de Lucas y Juan, fechado alrededor del año 200 d.C., y el papiro Bodmer 2 de Juan, cerca de 200 d.C. Esto significa que entre la composición de los evangelios y las copias que han llegado hasta nosotros, me dio un lapso corto en términos históricos, solo unas pocas generaciones, a diferencia de otras obras antiguas donde los testimonios manuscritos más antiguos son copias hechas muchos siglos más tarde. La abundancia de manuscritos neotestamentarios contrasta fuertemente con la de otros textos clásicos venerados. El espacio de tiempo de Aristóteles a sus manuscritos más antiguos es de 1400 años, de Tácito 1340 años, de Polibio 1067 años. De los evangelios tenemos un fragmento apenas 35 años posterior a su autor. En efecto, el manuscrito más antiguo que conservamos de los escritos de Aristóteles fue copiado alrededor del siglo IX después de Cristo, más de 1000 años después de Aristóteles. Sin embargo, nadie duda en general de la autenticidad básica de la obra de Aristóteles a pesar de esa brecha. Con los evangelios, la situación es mucho más ventajosa. Tenemos copias parciales en menos de medio siglo y copias completas relativamente pronto. Los grandes códices unciales, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, etc., que contienen los 4 evangelios completos, datan del siglo IV. Se han contabilizado al menos 78 códices con textos evangélicos completos entre los siglos IV y VI, mucho antes que la mayoría de las obras latinas o griegas clásicas, de las cuales, en muchos casos, nuestros primeros manuscritos completos son del siglo VIII o IX. Esta riqueza documental brinda a los especialistas un amplio material para comparar y reconstruir con alta fiabilidad el texto original. A modo de comparación concreta, consideremos algunas obras conocidas de la antigüedad. De los comentarios sobre la Guerra de las Galias de Julio César sobreviven unos 10 manuscritos, y el más antiguo fue copiado unos 1000 años después de César. De la historia de Heródoto tenemos alrededor de 8 manuscritos, con una brecha de 1350 años entre el autor y los códices conservados. Incluso de obras más tardías, como los Anales de Tácito, contamos con apenas 20 manuscritos, el más antiguo copiado unos 1000 años después. En cambio, del Nuevo Testamento griego tenemos miles de copias, algunas fragmentarias a menos de un siglo de distancia y varias traducciones tempranas del siglo II-III d.C. que sirven de testimonio adicional. Un experto bíblico de renombre, F. Bruce, lo resumió así: no existe un conjunto de literatura antigua en el mundo que disfrute de tal riqueza de buena testificación textual como el Nuevo Testamento. De hecho, la obra clásica mejor atestiguada después del Nuevo Testamento es la Ilíada de Homero, de la cual se han hallado unos 643 manuscritos, bastante menos que los miles del Nuevo Testamento, y con muchas más líneas en duda. Esto significa que podemos tener gran confianza en que el texto de los evangelios que leemos hoy corresponde en un 99% al texto que escribieron los evangelistas. Los pocos versículos o palabras donde hay variaciones no afectan en absoluto las grandes afirmaciones. Otra faceta notable es que, debido a la enorme difusión temprana de los evangelios, incluso si perdiéramos todos los manuscritos, podríamos reconstruir prácticamente todo su contenido a partir de las citas en escritos cristianos antiguos. Se ha calculado que tan solo con las citas de 7 autores cristianos que escribieron entre 100 y 300
de Pintos de Cristo, se puede reconstruir el texto entero de los Evangelios unas 26.000 veces. Esa es la abundancia de testimonios. Este dato impresionante demuestra que los relatos evangélicos no solo se escribieron, sino que circularon ampliamente y fueron aceptados en la comunidad cristiana desde muy pronto, siendo objeto de veneración, copia y comentario.